Adelante, exactamente. Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar estos temas en relación al medio interno. Medio interno, no se olviden de eso. Ustedes saben que prácticamente el manejo del medio interno es, digamos, vital para la conducta que podamos tener posteriormente. De ahí viene también ese término de médico internista, ¿no? De medio interno. Entonces, el manejo de líquidos, electrolitos y el equilibrio de ácido-base es muy importante y básico. Si bien sabemos, seguramente para algunos de ustedes, a veces son temas un poquito pesados, a veces un poco áridos, pero no nos queda otra que dedicarle el tiempo necesario, tal vez más que a otros temas, para poder entender, porque con una sola pasada, digamos así, no nos queda muy claro y podemos fácilmente llegar a confusiones en cuanto a definiciones y demás, ¿sí? Entonces, esto es importante de que podamos adentrar en nuestros conocimientos y tenerlos bien fijos para una conducta posterior. Como les dije en algunos grupos de estudiantes, independiente de la especialidad que vayan a seguir después de salir, de egresar de la facultad, todos van a aspirar a hacer alguna subespecialidad o una especialidad posterior a su egreso de la facultad. Entonces, si no estamos bien firmes en estos conocimientos de lo que es el medio interno, así sigamos la especialidad que sea, no vamos a poder actuar en forma adecuada y acertada. Estamos viendo ustedes mismos, muchas veces salen hasta en la prensa esas situaciones muy delicadas con problemas legales inclusive, ¿no? Por las negligencias que hablan, y detrás de esa negligencia a veces están las iatrogenias. Entonces, todo eso se origina a raíz de que a veces no podemos afinar nuestros conocimientos para emitir y tener criterios uniformes y que puedan respaldar la conducta posterior que vayamos a tomar en un paciente determinado, ¿no? Entonces, el manejo interno es vital para todos nosotros y debemos estar apoyados. Y lo que para esto nos ayuda mucho es nuestros conocimientos, inclusive de anatomía, sobre todo de fisiología, fisiopatología, que creo que están llevando, ¿no, Adriana? Fisiopato en este nivel. Entonces, es importante ya ir canalizando hacia la clínica misma, hacia el manejo del medio interno. Sin más, entonces, podemos decir de que, vamos a decir de que la cantidad total, digamos, en cuanto hace empezaremos a hablar un poco de lo que es el balance hidrosalino, es decir, agua y solutos, ¿sí? Entonces, tenemos esas definiciones de agua corporal total, por ejemplo, que define prácticamente la concentración de agua y solutos a nivel corporal, ¿sí? Donde estas cantidades, tanto de agua como de estos solutos disueltos en este elemento líquido, ¿sí?, se tienen que mantener en forma estable, tanto en volumen como en concentración, para que las células, gracias a esa membrana semipermeable que es la membrana celular, puedan intercambiar del extracelular al intracelular todas estas componentes de solutos y de agua inclusive,
para mantenerse en forma estable. Y todos sabemos que ese margen es muy estrecho. Por ejemplo, si nos fijamos solamente en el pH sanguíneo, que sabemos que va de 7.2 hasta 7.4, ¿ves? Márgenes muy estrechos. Y ni qué decir con el manejo y concentraciones de algunos solutos que tenemos en sangre. ¿Sí? Bien. Entonces empezaremos diciendo, y aquí en este recuadro que nos muestra la gráfica, estamos viendo todos los que tienen que ver en cuanto hace a la regulación del balance hidrosalino, donde vamos a tener que ver de que básicamente, como dice ahí, el ion sodio determina el 86% de la osmolalidad, ¿sí? Extracelular. Tenemos que, a veces nos crea un poquito de duda esos términos de osmolalidad y osmolaridad, ¿cierto? Entonces, la diferencia está nada más que la osmolalidad la definimos por la cantidad de solutos de miliosmoles por kilogramo de agua, ¿no es cierto? En cambio, la osmolaridad se la define como cantidad de solutos por 1 kilo de agua. Entonces, uno volumen y el otro peso, nada más. Pero que aparentemente el término que más nos acerca a cierta precisión es el uso del término de osmolaridad, que prácticamente nos está indicando la cantidad de solutos disueltos en un volumen de líquido, de un compartimiento, ¿no? Donde este volumen de solutos ocupa un espacio y el resto es el líquido. Por eso es más exacto hablar de eso. Otro dato importante es de que gracias a que casi todas las membranas celulares de todas las células del cuerpo tienen esta bomba de sodio y potasio ATPasa, que es prácticamente sería una de las bombas que más regula, más importante en la regulación de los solutos, tanto de agua en uno y en otro compartimiento, permitiendo la entrada y salida de todos ellos, ¿sí? Donde a veces inclusive el agua puede actuar más libremente, pasar de un lado al otro. Un poquito también debemos de que para mantener esa estabilidad hemodinámica u homeostática de líquido y solutos, a veces se tiene que tratar de pensar en tres, ¿cómo se diría? En tres propósitos o tareas que de nosotros debemos tener cuando vamos a valorar a un paciente en cuanto hace al medio interno, en cuanto hace a volumen y solutos, ¿sí? Tenemos siempre que monitorear la concentración de estos solutos y el volumen del solvente, en este caso del agua, al que se encuentra, ¿sí? Lógicamente a eso volvemos a usar el término de osmolalidad. Y esto es para corregir inmediatamente algún desvío que se pueda producir. Otro propósito importante es que tenemos que tomar en cuenta que existen algunos mensajeros, digamos así, o encargados dentro del torrente sanguíneo, ¿sí?, de estar monitoreando la concentración de estos, como son, por ejemplo, los quimiorreceptores en algunos segmentos o los osmoreceptores, y paralelamente el mecanismo de la sed, el estímulo o la inhibición de la sed, ¿sí? Y que inmediatamente, gracias a estos mensajeros, se consigue rápidamente restablecer en condiciones fisiológicas las concentraciones de ambos componentes, nuevamente, líquido y solutos. Y, lógicamente, una tercera tarea que siempre tenemos que estar en cuenta es que se debe regular tanto la ingesta o la entrada del líquido y su excreción, ¿no es cierto? Esto en la idea de querer mantener estable la concentración de ambos en el cuerpo, ¿sí?
donde vamos a ver que, por ejemplo, la ingesta por el tubo digestivo, o sea, la ingesta oral de líquidos, ¿sí? Y la regulación de la excreción de estos mismos en la orina. De tal modo que ese nivel de el 86% de la presencia del sodio para regular el volumen extracelular, ¿sí? Como dice ahí, es el principal condicionante para la concentración del sodio. Muy bien. A raíz de esto, vemos que esos valores, fíjense ustedes, de la osmolaridad normal extracelular de 286 hasta un 296 miliosmoles por kilo, fíjense ese máximo estrecho, ¿no? De la normalidad a la capacidad máxima que se puede tener de miliosmoles fisiológicamente. ¿Sí? Son nada más que 10 miliosmoles, si se fijan ustedes. O sea, muy estrecho es el margen de, estabilidad o de normalidad en los cuales se manejan tanto el volumen como la concentración de solutos, ¿sí? Teniendo en cuenta, como dice ahí, que prácticamente un poco más de la mitad del peso de nuestro cuerpo es agua, dependiendo, lógicamente, de la edad de la persona, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí hablando de una persona de más o menos 60, 70 años y un peso de aproximado, como toda vez se toma en cuenta, de 70 kilos. La siguiente, por favor. Aquí un repasito rápido, nuevamente, en que los compartimientos en los cuales se distribuyen los líquidos solutos tenemos el intracelular y el extracelular, donde que el extracelular también a su vez se subdivide en ese espacio, ¿sí? Que es el espacio intersticial y el intravascular, ¿ya? Fíjense ustedes que la mayor cantidad de volumen de líquido y solutos también lo tenemos dentro del espacio intracelular, 2/3 en relación al extracelular, que es 1/3, ¿sí? Y la cantidad de sodio va a ser la que va a regular en el extracelular la composición indirecta o directamente del intracelular también. Fíjense ustedes. Ahora, si nosotros tenemos una cantidad de agua corporal total, ¿sí? Que como todos sabemos está entre los 40 y 42 litros, ¿sí? Un 67% sería de esos 2/3 que están, de esos 42 litros, están en el intracelular. Eso representa más o menos 28 litros de líquido en el intracelular. En cambio, en el extracelular, sumados el intravascular y el intersticial, tendríamos entre 12 litros y medio a 13 litros más o menos los que se manejan ahí, tomando en cuenta que el volumen plasmático prácticamente es un 8% nada más de ese tercio que tenemos ahí, ¿sí? Con esos 3 litros y medio, ¿no? Que se calcula que es el volumen plasmático, ¿sí? Pero aún más pequeña nos resulta ese concepto que ahora todos utilizamos de decir el volumen circulante efectivo. Es decir, es aquel volumen de, lógicamente, líquidos solutos en el plasma que mantienen la perfusión normal de las células. Si nosotros nos ponemos, entonces estamos hablando de la presencia de esta solución que es la sangre o el plasma a nivel de la red capilar que nos mostraba anteriormente su compañera en las dos redes. Y si ahí podemos volver a esa imagen, por favor, vemos de que la siguiente, perdón. La siguiente, esta misma. Vemos de que prácticamente esa diferencia tan grande de volumen de líquidos en el lecho vascular, tanto arterial y venoso, es muy diferente, ¿no es cierto? Estamos hablando de que prácticamente el territorio venoso es un lecho de capacitancia, ¿no es cierto?
Es decir, tiene una capacidad de depósito de líquidos o de sangre muy importante. Perdón. Hola. Sí, un momentito, por favor. Lógico, por favor. Estoy en clase. Entonces, perdón la interrupción. Entonces, hablamos de que ese sector venoso prácticamente sería un lecho de capacitancia o depósito de volumen, finalmente, y donde la circulación efectiva más importante se da a nivel de la circulación arterial. Y esto, lógicamente, es la que va a terminar, como decías, estrechamente, es la perfusión de las células, sobre todo para mantener ese estado de equilibrio. Y ahí, como ven, ese ejemplo, ¿no es cierto?, donde la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está aumentando el volumen del lecho venoso. Al igual que, por ejemplo, los hepatopatas, el secuestro de líquidos en el tercer espacio, inclusive ascitis y demás, y aumento de volumen en el lecho venoso. Lo mismo podríamos hablar en la gestante normal, ¿no es cierto? Esa gran retención de líquido y lo que hace que a veces disminuye el volumen circulante eficaz, ¿sí? Más aún si existe una bomba deficiente, un volumen de expulsión o volumen cardíaco eficaz bajo, entonces la perfusión va a ser muy perjudicada. La siguiente. Ahora, nuevamente acá repetimos de que la composición, digamos así, de ambos ambientes grandes, el líquido intracelular, el espacio intracelular y el extracelular, sí, van a tener un estado de equilibrio, pero con componentes diferentes en uno y en otro lado, donde, como todos ya sabemos, pues en el intracelular el hormón más importante es el potasio a nivel intracelular y al otro lado, afuera, tenemos al sodio. Lógicamente que en uno y otro existen otros componentes que también son importantes, como el bicarbonato o el cloro, como aniones negativos ante un catión positivo como es el sodio, ¿no es cierto? En cambio, en el intracelular vemos que el potasio está en mayor cantidad, junto con otros también, como los fosfatos, aminoácidos y el magnesio. Y esta gráfica, que es muy, muy didáctica, vemos los dos ambientes, el intracelular y el extracelular, y esa membrana celular ahí que equipada con todas estas bombas o intercambiadores para diferentes sustancias, inclusive específicas, y muchas de ellas no solamente para un solo soluto, sino que además sirven para el pasaje de otros solutos de un espacio al otro, no solamente exclusivamente para un soluto X, digamos, para el sodio, sino que además hay otros. Y no se olviden también de esas hendiduras que se ven en algunos momentos un poco parecidas exactamente, donde van a situarse todos estos y facilitar estos solutos y facilitar la entrada o salida específicamente de alguno de ellos. Y a veces por gradiente osmótico, por ejemplo, como la urea, por ejemplo, o como el azúcar, por ejemplo, pueden migrar aprovechando indirectamente esta presencia de estos cotransportadores que pueden ser a veces utilizados en forma accesoria, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Bien. Fíjense, resumiendo aquí lo que hemos dicho hasta este momento. ¿Sí? La membrana celular con esas permeabilidades o presencia de estas bombas que permiten ese intercambio en uno y en otro sentido, ¿sí? Entonces, a veces sujetadas por un cotransportador o a veces por un receptor o un canal específico. Pero ahí vemos lo que es, en la figura de arriba, vemos cómo se han absorbido los nutrientes y demás a nivel de
del intestino. Estos van a ser oxigenados al pasar por el pulmón, transportados hacia las células. Y una vez que estos se desprenden de todos estos nutrientes y componentes gaseosos y electrolitos, vuelven hacia el retorno venoso y al llegar a uno de las vías de excreción como es el riñón pueden ser eliminadas. En cambio, por el otro lado también tenemos el manejo de los gases, como en este caso el oxígeno que es cargado al retorno venoso, ¿no es cierto? Ingresa a la circulación arterial de alta presión, se difunde el oxígeno que está llevando y se recarga con el CO2 en el retorno venoso. Y esto es eliminado por vía respiratoria. Y de ese modo vemos acá las vías principales, por ejemplo, dos ejemplos. Una tercera vía en algunos casos puede ser a nivel del intestino, ¿no? Pero aquí es un ejemplo simple para ver cómo se manejan los solutos y cómo se manejan los gases. La siguiente, como dice ese enunciado, ¿no? Ahí dice básicamente que el sodio o la glucosa y la urea pueden pasar fácilmente. Bien. Otro concepto que debemos tomar en cuenta es de que si el sodio es el principal soluto, sí, u osmol a nivel del extracelular, entonces vamos a suponer que si este está en concentración o en concentración elevada o baja, va a arrastrar agua en uno o al otro compartimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí nos da la importancia de que cómo se puede restablecer ese balance de volumen y de solutos equilibrado en ambos, con esa diferencia de componentes de solutos en ambos espacios, ¿sí? Ahora vean acá un ejemplo ya muy simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros administramos una solución que tenga glucosa. Fíjense que la mayor cantidad de esa solución que tiene azúcar, sí, solo nos va a aportar agua, porque la glucosa va a ser metabolizada, ¿no es cierto? Entonces solo nos aporta agua. Y aquí ya estamos viendo una aplicación práctica en situaciones donde queremos solamente aumentar volumen, sin soluto. Entonces ahí está. ¿Por qué reponemos con glucosa? Sí, cuando queremos reponer volumen, hablamos de agua, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo por esa difusión facilitada que tiene a través de estos canales y bombas en la membrana, inclusive puede haber ese flujo en uno y en otro sentido, aprovechando que la concentración de glucosa momentáneamente puede ser mayor a nivel extracelular, se facilita su entrada por gradiente osmótico y arrasando agua. Adelante. Bien. Fíjense, en cambio, si administramos una solución que tenga sodio, como es la solución salina fisiológica que llamamos, aunque vamos a poner que fisiológica es entre comillas. ¿Alguno de ustedes me podrá decir por qué decimos solución fisiológica y ponemos entre comillas fisiológica? ¿Alguno de ustedes, muchachos, podría decirme por qué se le ponen las comillas? A ver, ¿alguno puede decir? Cualquiera de ustedes. Adriana. Quizás podría ser, doctor. ¿Perdón? Podría ser quizás que esa solución tiene iones que tratan de cumplir una función que tienen los iones a nivel del medio interno, pero eso es entre comillas, porque como son exógenos, no van a estar en cantidades perfectas como en el cuerpo, por ejemplo, no van a ser los endógenos, los que están dentro del cuerpo, entonces no son por completamente cumplen esa función. Si nosotros adelantamos un poquito este hecho, sabemos que una solución de
fisiológica, al 0,9%, ¿no es cierto? Tiene 154 miliequivalentes de sodio, la solución fisiológica que estamos hablando, en 1 litro, y 154 también miliequivalentes de cloro. Ahora, como el sodio va a ser el más importante a nivel extracelular y es el que va a ir en uno u otro lado ingresando al intersticio sobre todo, ¿sí? Podemos tener acumulado un exceso de cloro y nos puede llevar a una alcalosis hiperclorémica. Fíjense ustedes. Y esto es lo que podemos llevar y poner en riesgo a un paciente a quien le estamos administrando más de 2 litros de esta solución fisiológica en 24 horas. O sea que no había sido tan fisiológica que digamos. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Solamente cuando ustedes ya estén egresando y demás, ya existen algunos estudios que vayan a cambiar esto de solución fisiológica y nada más se quede con solución salina al 0,9%. ¿Ya? Esto es importante que ustedes conozcan. Así como hace un momento indicamos que la solución de dextrosa al 5%, por ejemplo, ¿sí?, nos aporta solamente más agua porque la glucosa va a ser metabolizada rápidamente, ¿no? Entonces queda solamente agua y como han visto. Y en la solución fisiológica también tenemos que entenderlo de esa forma, ¿sí? Adelante. Bien. Ahora, es cierto que ambos componentes, tomando como ejemplo quién regula el líquido y quién regula los solutos, vemos que ambos tienen vías separadas, ¿no? Así, por ejemplo, la concentración de sodio la vamos a tener por la osmolaridad, ¿sí? Y que va a reflejar, como dice aquí, la tonicidad. Estamos hablando de la capacidad osmótica, digamos, que tiene el líquido a nivel corporal. Entonces, vamos a tener que el líquido intracelular también va a depender mucho del volumen extracelular, pero más que del volumen extracelular, vamos a tener de la cantidad de sodio que existe en el líquido extracelular. Él es el que va, en último caso, a atraer o soltar agua de acuerdo a su concentración. Entonces, fíjense eso. Si existe un sodio normal, ¿no?, 140 miliequivalentes, ¿no es cierto?, de sodio normal en plasma, y si a esa cantidad de plasma añadimos líquido, ¿qué es lo que ocasionamos? Una hiponatremia dilucional, pero no es que ha bajado el sodio, sino lo hemos diluido demasiado, a pesar de que su concentración en plasma y el intersticio es normal, está muy diluido en la gran cantidad de volumen o de agua que se ha administrado, ¿cierto? Y ahí viene esto, hiponatremia, ¿no? Sodio bajo, no es que esté bajo, volvemos a decir, sino hay mucha agua, células edematosas, hinchadas. En cambio, si el sodio o el volumen del líquido ha disminuido, el sodio va a quedar más concentrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una hiponatremia donde tenemos deplemento, o sea, células deshidratadas, que es la gráfica que acá se la está pudiendo estabilizar por esta situación. Era el ejemplo ese donde vemos hacia arriba una célula normal, abajo una célula que está siendo rodeada de agua, ¿no? Y abajo ya una célula hinchada. ¿Sí? La siguiente, por favor. Igual en esto, ¿no? Esto es otro ejemplo. Ahí vemos cómo nosotros podemos tener esa relación, ¿sí? Ahora, aquí entra en juego un
agente. ¿Se acuerdan que decíamos que hay agentes o controladores? Entonces aquí tenemos uno, como es la hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Y que ambos, lógicamente, en dos situaciones, esta hormona, tanto por estímulos osmóticos o el volumen de que se encuentre, hace que esta hormona se vaya a secretar más, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si el sodio, digamos, o la osmolaridad que habíamos visto de 286 miliosmoles, sube 1 o 2%, inmediatamente empieza a ser secretada la hormona antidiurética para reabsorber líquido, ¿sí? A nivel renal, ¿no? Producir vasoconstricción, porque sabemos que también en parte ayuda a eso, y aumenta la volemia, sobre todo por esa reabsorción de agua que se va a producir. En el otro lado, ¿sí? Por el volumen, es decir, los vasoreceptores son sensores de presión, ¿no es cierto? Entonces, una presión disminuida inmediatamente también es un estímulo para que se produzca la liberación o secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Y fíjense ustedes, descensos mínimos de la volemia de 5 a 10%, dicen, o cuando hay un descenso de la presión o del gasto cardíaco. Entonces, ahí se va a producir la recuperación de esa cantidad de agua que vemos para que se pueda hacer reentrada hacia la red de vasos, ¿no es cierto? Y restablecer rápidamente la composición y concentración de los solutos y del volumen de agua y establecer rápidamente la osmolaridad en esos ambientes. Siguiente. Bien. Acá ya vemos la respuesta renal, ¿no? Siempre va a haber de que el riñón va a tratar de regular la excreción de solutos y de líquidos de acuerdo a lo que haya que retener o eliminar. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Entonces, otra vez repitiendo, si hay un exceso de agua, la osmolaridad va a quedar diluida, ¿no? Aunque el sodio sea normal, ¿sí? Por lo tanto, al estar el sodio muy diluido, disminuye su capacidad de retener el líquido y va a dejar escapar líquido hacia las células. Por lo tanto, va a haber entrada de agua al líquido intracelular y edema, ¿sí? Entonces, una vez que se ha producido el restablecimiento, ¿sí?, se va a inhibir esa respuesta fisiológica normal, que es no solamente aumentar la ingesta del agua por la sed, se va a reducir eso, ¿sí? Y se disminuye la producción de hormona antidiurética y se reduce la entrada de agua o la recuperación de agua. Por lo tanto, ese exceso de agua va a ser eliminada por el riñón. Y de esa forma, al estar disminuida la acción de la hormona antidiurética, sobre todo, no se va a reabsorber agua y se va a eliminar, ¿sí? Y al contrario, si existe déficit de agua, todo el agua que le llegue al túbulo distal y colector, por la presencia tanto de la hormona antidiurética que va a introducir por las acuoferrinas rápidamente el agua, y muy cerca de ella están los receptores también de la aldosterona, ¿no es cierto?, que estimula la reabsorción de sodio y pasivamente también para facilitar la entrada o reabsorción de agua a ese nivel, y el sodio que se reabsorbe va a ser intercambiado por potasio. Y el potasio también va a ser intercambiado por hidrógeno. Entonces el potasio vuelve a la circulación y el hidrógeno es sacado hacia la luz tubular
y con el bicarbonato que está viniendo desde la producción del túbulo proximal, entonces se forma ácido carbónico, y ácido carbónico que llega por la reacción de Henderson-Hasselbalch en dióxido de carbono y agua. ¿No es cierto? Primero ácido carbónico, H2CO3, se libera un oxígeno y queda un dióxido de carbono y una molécula de agua. Eso es lo que se está manteniendo todo el tiempo, fisiológicamente. La siguiente. Fíjense ustedes, ese concepto que dice que la cantidad de sodio total es una medida del agua total en el eje, ¿sí? Y donde vamos a tener que los cambios del volumen de líquidos en los compartimientos, sobre todo el extracelular, va a depender de la cantidad de sodio que esté a ese nivel. Un sodio en exceso retiene líquidos, atrae líquido a su lado, a su ambiente, llevando al edema. Y lógicamente al aumentar el volumen, aumenta la tensión arterial, hipertensión. En cambio, el déficit de sodio nos lleva a hipotensión y taquicardia. Es lógica, ¿no es cierto? Ahí vemos esos intercambios directos con esas membranas que es la sodio-potasio PPasa, y en este caso aquí nos muestra un ejemplo de la bomba de intercambiadora de potasio, ¿sí? Con consumo de energía, ATP, un ambiente intracelular y el extracelular en el otro lado, ¿sí? Adelante. Siguiente. Bien. Acá, esta gráfica muy acertadamente se la ha incluido Adriana, está muy bien. Un repaso rápido del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Con sus dos versiones, simpático y parasimpático. Fíjense muy bien las diferencias y efectos de cada uno de ellos en las estructuras del cuerpo. Es un recuerdo, básicamente, ¿sí? Y donde nos vuelve a recordar de que aparte de la presencia de estas bombas que existen intercambiadoras de solutos a nivel de la membrana celular, por fuera de ellos, así como hemos visto los sensores de volemia y osmóticos para la liberación o inhibición de la hormona antidiurética, acá tenemos también otros controladores externos, digamos así, que tienen que ver con la regulación también de la concentración de líquidos y de solutos. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo, como lo estamos viendo ahí, el péptido natriurético atrial y la hormona antidiurética. Fíjense, o sea que no solamente es tanto la concentración de sodio o de agua que es la que va a regular, sino también existen estos otros controladores superiores. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es un hecho importante, jóvenes. Fíjense que todos esos sistemas que controlan el sodio con sus efectores, que es la producción o inhibición de algunas hormonas, viene de origen central. Entonces, acá ya viene un poco lo que es la aplicación clínica, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene alguna lesión, contusión, edema, hemorragia cerebral, fíjense que muchos de esos componentes van a dejar de actuar y empieza el desequilibrio en cuanto a la estabilidad del volumen y de los solutos, ¿ya? Y aquí hay un dato, un término que es deshidratación, ¿sí?
Deshidratación, dice, porque hay una disminución del volumen extracelular, déficit combinado de agua y solutos. Eso entendíamos por deshidratación. Pero lo ideal sería utilizar ese término que lo hemos resaltado de depresión de volumen o hipovolemia, ¿sí? Donde deshidratación sería solamente pérdida absoluta de agua, no de solutos. Y que al haber pérdida absoluta de agua, ¿qué es lo que pasa? El sodio va a quedar más concentrado, igual hipernatremia. ¿Sí? De esa forma tenemos que entender los trastornos que nos puede ocasionar un desequilibrio en cuanto hace al manejo de los electrolitos. Y como el sodio es el más importante, vamos a vernos de que pues mucho de la clínica va a estar en la dependencia del sodio, del manejo del sodio que podamos hacer en aquel paciente que está en un momento dado incapacitado de regular por sí mismo porque sus sistemas están anulados o inhibidos, como es un paciente en coma, por ejemplo, ¿no? Entonces no es fácil de corregir toda esa situación. Adelante, por favor. La siguiente. Por lo tanto, un nuevo reforzamiento de esas tres tareas que tenemos que decir. Decíamos monitorización periódica seguida, digamos, de los componentes componentes que se encuentran en los espacios de líquido que tenemos, intra y extracelular, sobre todo la monitorización de sodio y de agua, básicamente volemia. En cambio, cuando nosotros vamos a medir la cantidad de solutos que tiene ese volumen de líquido de agua, sí, estamos hablando de osmolaridad. Básicamente, nuevamente dirigida al sodio. Y hay una distribución más o menos equilibrada de la cantidad de líquidos, ¿sí? Donde se habla de que un 95% tendríamos que en cerebro, ¿sí? Para el tamaño del cerebro hay bastante agua, ¿no es cierto? Volumen sanguíneo, 82% de agua. A nivel de tejido óseo y articulación, y cartílago, 22%. Y fíjense la gran cantidad de líquido que está en el tejido muscular. Entonces, eso lo vemos en la práctica, porque esos atletas de larga distancia reciben tanto aporte de líquidos durante su competencia. Y ahí a la izquierda, la cantidad calculada de líquidos de la cual está compuesta a diferentes edades. Fíjense, del bebé o del feto, digamos, hasta la edad senil, las diferencias. Siguiente. Bien, ahora ya entramos a una situación ya un poquito más especial, ¿no? Estamos empezando a hablar de la hiponatremia, o sea, estamos entrando a hablar de uno de los trastornos más frecuentes en el manejo clínico y que lamentablemente nosotros tenemos mucho que ver en este mal manejo, sobre todo en pacientes internados. Existen estadísticas que indican que prácticamente a la semana de estar internado, hospitalizado un paciente, independiente de la causa de su internación, a la semana, en la sala general, entre un 10 a 15% de esos pacientes ya van a tener alteraciones en cuanto hace a la composición o a la osmolaridad del líquido. Y eso sube mucho más, casi hasta un 45 a 50% más en pacientes que están en las unidades críticas. Entonces, ahí nos damos cuenta
porque las alteraciones de electrolitos a nivel de la población en comunidad es de 2-3%, nada más. Entonces, dense cuenta ustedes cómo nosotros tenemos que manejar rápidamente y estar capacitados y ser competentes para evitar que ese paciente que sea internado por alguna causa se asocie después con una alteración en el equilibrio de líquidos y electrolitos y añadimos una comorbilidad más a su evolución. Esa es la importancia que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver que debemos manejar esto en la mejor forma posible, y para eso necesitamos bases sólidas, conocer todos estos conceptos para hacer una reposición o corrección rápida y no dejar que esto progrese, porque el riesgo de deterioro de la vida y inclusive la pérdida del paciente puede ser ocasionada si no tomamos en cuenta todo esto. Sí. Fíjense ese concepto que dice arriba. Un paciente con edema o ascitis tiene un aumento del volumen extracelular. Así es. Por lo tanto, el sodio total estará aumentado, dice. Claro, porque ese sodio está aumentado porque está en el extracelular. Y aunque ese sodio esté bajo en sangre, es decir, que está diluido. Entonces, pensando que el sodio que está diluido en el extracelular, produciendo edemas, ascitis o tercer espacio, nosotros medimos el sodio de ese paciente y vemos que está bajo a nivel plasmático. Y si damos sodio, como nos va a salir un sodio bajo, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es que ese sodio siga escapando al otro lado, ¿sí? Y vamos a empeorar el edema. Si se fijan ustedes, ese es el mecanismo indirecto por el cual podemos nosotros producir ese trastorno grave que es el edema cerebral, que puede ser mortal inclusive, ¿no? Entonces, acá es resaltado la concentración plasmática normal, los límites normales en los cuales se maneja el sodio, el 135 a 45 miliequivalentes por litro, y ahí esas unidades que es necesario que aunque sea se las anoten, muchachos, porque eso es importante. 1 milivol es igual a 1 miliequivalente, y 1 miliequivalente igual a 23 miligramos de sodio. 23 miligramos de sodio. Entonces, acá ahora nos toca saber 1 gramo de sodio, ¿cuántos miligramos nos aporta de sodio? Y ese gramo de sodio, ¿cuántos miliequivalentes nos va a aportar? Si no sabemos eso, no vamos a poder manejar. Teniendo en cuenta que, si hemos dicho hace un momento, que la solución fisiológica, por ejemplo, tiene 154 miliequivalentes de sodio. Y aquí vemos que el límite normal es máximo 145 miliequivalentes. Entonces, se dan cuenta ustedes que esa solución fisiológica no había sido tan fisiológica. Y si erróneamente no hemos medido muy bien la concentración del sodio plasmático y nosotros entusiastamente indicamos que se le administre una solución y siempre, ¿no? Como es fisiológico, entre comillas, todo el mundo canaliza una solución fisiológica a un paciente. Si ustedes han debido ver en su asistencia a los centros hospitalarios y demás que han empezado a ver, son muy pocos los pacientes que están con una sinvenoclisis. La mayoría están recibiendo
Y si nosotros nos pusiéramos a revisar bien, seguramente muchos de ellos innecesariamente están recibiendo soluciones parenterales con electrolitos. Esto es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Y la hiponatremia, como dice ahí, hablamos de un sodio menor a 135. Y siempre va a ser por retención de agua a nivel renal, o sea, insuficiencia renal, que va a diluir el sodio en un exceso de agua que se retiene. Siguiente. ¿Sí? Ahí están las consecuencias. Fíjense, parecería que estuviéramos hablando algo que no está, que no nos parecía así simple vista que no. Porque aquí vemos, fíjense, a un deportista perdiendo líquido por la sudoración, por la respiración, por la actividad muscular exagerada que tiene, ¿no? Y arriba nos dice que la hiponatremia se debe a hiperhidratación neuronal, o sea, neuronas hinchadas, edematizadas, y ocasionadas por el paso del agua del extracelular al intracelular. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Que esa célula nerviosa, en este caso, se está edematizando y el sodio se está diluyendo. Y en la tentativa de corregir que el sodio está facilitando también el arrastre de agua, empieza a excretarse el osmolito importante intracelular como es el potasio, ¿no es cierto? Tratando de salir. Entonces se produce una hipopotasemia intracelular con una hiperpotasemia extracelular, que eso es lo que generalmente vemos en un paciente, ¿sí? En una paciente deshidratado. Un sodio normal y un potasio que puede estar aumentando. Y ahí tenemos la consecuencia. La rigidez de la cavidad craneal impide que el edema cerebral se pueda aumentar con cierta tolerancia, digamos así, pero no es así. Entonces, podemos producir un edema cerebral con enclavamiento de las amígdalas y, lógicamente, la pérdida del paciente. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, ya están viendo que la clínica preponderante del paciente por trastorno de sodio alto o bajo se va a manifestar a nivel central. ¿Sí? Lo que les antecedíamos, expulsión de potasio y otros como los fosfatos y aminoácidos orgánicos del intracelular hacia afuera para tratar de arrastrar y disminuir el edema. Y en un principio la célula cerebral consigue con eso corregir ese edema. Pero si la situación continúa, ese mecanismo de defensa, digamos así, es sobrepasado y lógicamente se va a producir más entrada de agua a la célula, porque como el sodio está afuera abajo, entonces no hay quien retenga el agua y el sodio empieza a entrar al intracelular, o el agua mejor dicho. Y ahí está la hiponatremia clínicamente. Tenemos las dos formas, la aguda, que se instala en menos de 48 horas y que puede dar síntomas rápidamente. Y la crónica, que es muy bien tolerada en la mayoría de los pacientes, y la clínica a veces es muy silente, no muy notoria, que digamos, ¿no? Sí, y dependiendo, lógicamente, del grado de hiponatremia a nivel del extracelular. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente. Bien. Nuevamente reforzar ese criterio. Los síntomas de una hiponatremia, en primer lugar, sistema nervioso central.
con todas esas manifestaciones. ¿Sí? A nivel muscular, habíamos visto la cantidad que tiene ahí el músculo, calambres, fatiga, caídas, fracturas. Lógicamente aquí está simplificándose, ¿no? No vamos a pensar que parte de esa sintomatología muscular también sea la acidosis láctica que se produce a nivel rodeando las fibras musculares, ¿no es cierto? Que sería otro que ayuda a eso. Y lógicamente la presencia de nitrogenados, urea, ácido úrico que pueden ayudar, pero básicamente ahí tenemos a nivel muscular la reposición o la depresión de sodio. Otros, como dicen, y a eso se va a sumar la enfermedad, los síntomas que tenga el paciente de su enfermedad de base. Imagínense un diabético. Es el típico, ¿sí? O el hipertenso que toma antihipertensivos y además diuréticos. Entonces, de la sintomatología leve, como dice ahí, fíjense, si no corregimos y actuamos adecuadamente, vamos a ir acentuando la sintomatología del paciente. Ahí está, el mayor deterioro de la capacidad central, sistema nervioso central, y al mayor grado de gravedad, fíjense, convulsiones, coma, estupor, coma, convulsiones, dificultad respiratoria. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta esa instalación aguda asociada con una hipoxemia importante, un sangrado y peor aún, un sodio, una hiponatremia grave, que no es un sodio menor a 120 milimoles por litro en plasma. Siguiente. Ahí la clasificación que en algún momento puede sernos útil. Entonces, leve 130 a 134. De 140 a 145, ¿no es cierto? O 135 a 145, ya por debajo de eso 130 es leve, mucho más por debajo de 130, ¿no es cierto? 125 a 129 y la grave menor a 125 milimoles por litro. Asociado a este hallazgo que tenemos de la medición del sodio en plasma, tenemos que complementar con estas pruebas que nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, la glucosa. Una hiperglucemia también nos lleva a ¿qué? A una disminución del sodio, ¿no es cierto?, en plasma. Eso lo vamos a ver seguramente en las siguientes láminas o presentaciones. La creatinina, lógicamente, que si hay una insuficiencia renal, que sea la causa de retención de líquido, mala extracción de agua, y ya nos muestra si la función renal está afectada o no. Y lógicamente, la medición de los electrolitos y la osmolalidad. Si bien no siempre lo hacemos, pero es necesario por tener un dato complementario, hacer medir al laboratorista la osmolalidad plasmática. Y en orina, fíjense, las mismas pruebas nos sirven para la orina. O sea que o podemos hacer en sangre, comparar, o en orina, o los dos y comparar. ¿Sí? Lógicamente ahí tenemos abajo los complementos, como las proteínas totales, por ejemplo, en quienes, en los pacientes hepatopatas, desnutridos, ¿no es cierto? Pacientes con hipotiroidismo, ¿no es cierto? Gran secuestro de líquidos, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal, hiponatremia, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Acá vemos una de ellas, la hiponatremia o pseudohiponatremia. Fíjense, aquí tenemos que tener cuidado, no debemos olvidarnos de estos datos. ¿Sí? La hipertrigliceridemia, la hiperproteinemia, como por ejemplo en el mieloma múltiple, proteínas
anormales, ¿no es cierto? ¿Sí? O una situación, fíjense, el tercer enunciado. Eso es lo que nosotros ocasionamos. ¿En quiénes? En pacientes en quienes se está haciendo una limpieza de intestino con glicemia, ¿no? Para un preoperatorio, o el lavado vesical para una cirugía de próstata, por ejemplo. Entonces, ambos tienen gradiente osmótico, entonces nos van a reabsorber agua, facilitar la reabsorción de agua y aumentar el volumen a nivel plasmático y dilución. Al igual que la hipertrigliceridemia, por ejemplo, como tiene gran cantidad de como le diría, de peso molecular, también actúa de esa forma. Entonces puede diluirnos más secuestrando agua y llevarnos a una pseudohiponatremia. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. La siguiente. Osmolalidad elevada. Hiponatremia dilucional. Fíjense lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Por cada 100 miligramos de glucemia se puede disminuir 1.6 a 2.4 milimoles de sodio, hasta cuando la glucemia llega a 400 miligramos por decilitro. Ahí estamos viendo cómo se puede descompensar ese paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparte de eso, de esa disminución de la anatremia que tenemos por atracción osmótica de la glucosa descompensada, un diabético descompensado, ¿no? Entonces tiene una diuresis osmótica, atraído por la gran cantidad de glucosuria que tiene, presencia de exceso de azúcar en la orina, arrastrando no solamente agua, sino también sodio o electrolitos. ¿Sí? El manitol igual, una molécula que tiene un gradiente osmótico, ¿no? Atrae líquido. Por eso es que se usaba tanto, y todavía se usa en situaciones de depresión de volumen, tratar de dar un poco de manitol para aumentar el volumen intraplasmático de agua. Y lógicamente, como es también otro azúcar, produce una diuresis osmótica. Entonces nos sirve y por el otro lado también nos puede perjudicar. Y ahí recién tenemos la osmolaridad disminuida o hiponatremia hipotónica o verdadera. Siguiente. Este es un cuadro que sería muy bueno que ustedes lo vayan analizando con calma. Si bien a todos nos resulta medio pesado estos flujogramas o los flujogramas que tenemos, pero a veces es necesario y nos ayudan a explicar muchas de estas situaciones, ¿sí? Entonces, el día de mañana continuaríamos con esta parte. Ayudaría mucho que ustedes vayan a revisar ya esta primera parte de lo que es la hiponatremia. En este caso, la hiponatremia verdadera empezaremos a hacer y, lógicamente, el manejo para la corrección de este trastorno que es el más frecuente. Por eso es que se lo está viendo rápidamente y de entrada, por la frecuencia por la cual que se produce y que muchas veces nosotros somos los causantes de ella. ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, adelante, no hay ningún problema. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere el término de disnatremias? ¿Perdón? Disnatremias, doctor. ¿A qué se refiere con eso cuando dicen disnatremias? ¿Disnatremia? Sí, correcto, doctor. Ah, ya. No.
como cuando nosotros hablamos de una alteración en más o en menos, o sea, mal manejo, un sodio o muy alto o muy bajo, un desequilibrio en el sólido, disnatremias, ¿ya? No hay ninguna otra explicación además, porque o el sodio está alterado, sí, por eso es disnatremia. Lo contrario sería eunatremia, que está en límites normales o concentraciones normales. Por eso un término que siempre debió escuchar es eutiroideo. Quiere decir que sus funciones tiroideas están normales, ¿no es cierto? Entonces la disnatremia generalmente a veces la asocian algunos con la hiponatremia, pero no necesariamente significa eso, sino significa básicamente alteración en la concentración plasmática del sodio, que generalmente puede ser por su frecuencia hiponatremia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿O tenías otro criterio, Esmeralda? Puedes decirlo, no hay problema. Sí, doctor, es que en una parte decía que estaba revisando que las disnatremias son trastornos, alteraciones del agua, pero son independientes de la cantidad total de sodio. Entonces esa parte no entendía muy bien. Claro. Por eso mismo, esa cantidad excesiva de agua o menos de agua nos va a llevar a que o el sodio esté alto o el sodio esté bajo. ¿Se das cuenta? ¿Sí? En la dependencia. A veces decimos, muchos autores, si te fijas en la literatura, dicen las alteraciones del sodio se deben al aumento o a la depresión de volumen, o sea, aumento de agua o disminución del agua a nivel corporal. Pero en cambio, otros dicen que el que controla todo eso es el sodio. Entonces, dependiendo de la concentración de sodio, va a haber hipervolemia o hipovolemia. Entonces, tenemos que entenderlo de esa forma. Pero básicamente, el uno va a repercutir en el otro, si se ponen a pensar. ¿No es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, mañana, Adriana, entonces nos conectamos a la misma hora, ¿está bien? Para continuar con esta temática. Como les digo, sería bien que vayan a revisar. Existen muchos textos. Seguramente también pueden ir revisando las imágenes que se ha pasado hasta el momento. También les va a servir. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. No queremos cansarlos, entonces vayan a descansar y mañana continuamos. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Mañana. Gracias. Hasta mañana.